Este video ha sido editado y producido exclusivamente para los estudiantes de la Fundación Llama que siguen nuestros cursos de Excel. Hoy vamos a ver la fórmula sumar si conjunto que nos permite hacer dos o más criterios de una tabla. En este caso, y siguiendo el ejemplo del video anterior, pues habíamos sumado por sucursal y habíamos sumado por ciudad aparte. Ahorita lo que vamos a hacer es hacer la misma sumatoria pero por sucursal y ciudad, las dos al tiempo. Para esto vamos a usar sumar si conjunto. Damos doble clic y a diferencia de sumar si, lo primero que nos pide es el rango o el área, el rango de lo que queremos sumar. En este caso recuerden que es el sueldo líquido y entonces yo puedo escoger el rango ubicándome en la primera celda de información del sueldo líquido con control shift y flechita hacia abajo, pues escoger todo el rango. Esa sería una forma de hacerlo. Pero recuerden que también dijimos que si yo creo que voy a tener más información o puede entrar más información en esta tabla, puedo tomar todo el rango completo desde la F1 hasta la F1.048.000 y algo que tiene Excel. Tomo todo el rango de la columna. Entonces vamos a sumar toda la columna. Lo que quiere decir que si entran más datos a mi tabla, pues estos serán incluidos en la suma que estamos haciendo. Y me pide el rango del criterio 1. Entonces miren, aquí en la H tengo el criterio 1 que es sucursal y en la I tengo el criterio 2 que es ciudad. Entonces si me pide el rango del criterio 1 es ¿dónde están ubicadas todas las sucursales en mi tabla? Pues aquí en la C. Y doy el rango de ese criterio. Continúo dando punto y coma y entonces me dice que pues le diga cuál es el criterio 1. ¿Cuál es el nombre del criterio 1? Que en este caso sería Alameda. Y allí ya tengo mi rango y mi criterio 1 seleccionado. Como tengo otro criterio, pues sigo con punto y coma. Y me pide el rango donde está el criterio 2. O sea, en la tabla donde están ubicadas las ciudades. En este caso sería en la D. Escojo ese rango completo, vuelvo y repito, estoy escogiendo toda la columna para garantizar que si ingresa más información a mi tabla, pues esta sea sumada acá al final. Doy punto y coma, o digito punto y coma, y me dice cuál es mi criterio 2. Sería este, que es Bogotá. Puedo continuar, miren que aquí me pide rango de criterio 3, etcétera, etcétera, los criterios que necesite. Pero en este caso, como solamente son dos criterios, pues llegaría mi fórmula hasta allí, hasta identificar el criterio 2. Y simplemente me tocaría dar Enter para que me traiga el segundo criterio. Recuerden que como los rangos los he dado para todas las columnas desde el 1 hasta el último, la última fila de mi Excel, pues no es necesario fijar y como mis sucursales sí las debo, mis sucursales y mis ciudades sí se deben mover para que me vayan asumiendo esta información, aquí podría copiar. Pero vamos a volver a hacer el ejercicio en esta segunda antes de hacer un copiado para que ustedes vean nuevamente cómo se hace. Entonces vamos a volver a realizar nuestra práctica para este sumar si conjunto para que vuelvas con calma y lo veas. Digitamos sumar, después del igual, sumar si conjunto. Y aquí una vez demos sumar si conjunto, él nos pedirá cuál es el rango que queremos sumar. En este caso, el sueldo líquido que está en la F, damos punto y coma y nos pide el rango de nuestro primer criterio. ¿Dónde está nuestro primer criterio? En la columna sucursal, o sea, en esta columna
C y damos el rango de esa columna. Nos ubicamos sobre la columna, damos clic y él automáticamente escoge toda la columna. Damos punto y coma y nos pide cuál es el nombre del primer criterio. Miren que si voy siguiendo cuidadosamente esta línea, aquí él me va marcando qué es lo que tengo que hacer. Entonces el primer criterio sería Alameda. Si estoy en la fila 3, pues escogería la sucursal que corresponda a la fila 3. Y nuevamente punto y coma. Y me pide el rango del segundo criterio. Mi segundo criterio son las ciudades. Entonces escojo el rango en la tabla original donde están las ciudades. Me ubico sobre la letra en la columna. Cuando se me hace la flechita hacia abajo, doy un clic y ahí me escogió todo el rango de las ciudades que necesito. Vuelvo punto y coma y me pide el segundo criterio. ¿Cuál sería mi segundo criterio en este caso? La ciudad de Cali. Y allí ya me quedan mis dos rangos con mis dos criterios. Reitero, si hubiesen más criterios, pues te daría punto y coma. En este caso lo vamos a hacer, aunque no es necesario, y me pediría el tercer criterio, el rango del tercer criterio. Pues tendría que darle el rango y seguir haciendo los criterios. En este caso, como no tengo más criterios, pues este punto y coma sobra. Y allí, ya cuando estoy con mis dos criterios definidos, doy Enter. Y me ha sumado. Esta sumatoria es todos los empleados que se encuentran en la sucursal Alameda de la ciudad de Cali. Y en la primera me sumó todos los empleados que se encuentran en la sucursal Alameda, pero en la ciudad de Bogotá. Quiere decir que esta empresa tiene el mismo nombre de sucursal en diferentes ciudades. Entonces lo que me está haciendo aquí es sumar la cantidad de personas que hay en cada ciudad y en cada sucursal de acuerdo a cómo corresponda. Como escogí los rangos del 1 hasta el final de cada una de las columnas en los rangos que él me pidió, pues no necesito fijar porque él no se va a mover, porque está desde el 1 hasta el final de la tabla, no tiene para dónde moverse. Simplemente aquí con un doble clic, pues me copia las fórmulas y aquí pues con un sumar, una autosuma, pues miro cuánto es el total. Y vamos a mirar, vamos a darle aquí este formatico para que nos quede otro color. El total, 27.980.000. Si yo tomo la sumatoria, es 28.330.000. Entonces, algo está pasando, algo está pasando, algo no sumó. Por aquí estoy viendo que hay que sería Bogotá, está mal escrito, o sea que pueden haber cosas mal escritas en las ciudades. Vamos a mirar un filtro aquí. Miren que estoy comparando este total con este total. Como no son iguales, algo está pasando en las sumas. Es posible que tengamos problemas de digitación y entonces vamos a filtro. Miremos en las ciudades y efectivamente hay Bogotá y hay este Bo con un símbolo extraño que no está sumando porque no está incluido dentro de las selecciones que hemos hecho. Simplemente lo que hacemos, si sabemos que este es Bogotá, pues aquí voy a escribir Bogotá. Debe quedar escrito exactamente igual para que funcione, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya podemos eliminar el filtro que hicimos y vamos a mirar y vamos a ver que aquí nuestro número ha cambiado porque en ese Bogotá ya lo ha incluido acá y si nos damos cuenta pues son 28.330.000 contra 28.330.000, lo que quiere decir que la sumatoria nos ha quedado bien. Vamos a hacer lo mismo con promedio. Recuerden que es la misma dinámica de sumar, pero utilizando promedio sí conjunto. Me pide exactamente los mismos datos, entonces ¿qué es lo que está cambiando? La fórmula, promedio sí conjunto. La anterior era sumar sí conjunto, suma.
Acá como le digo promedio, entonces él me halla un promedio. ¿Cuál es el rango al cual le quiero sacar el promedio? Pues definitivamente es la columna F. Selecciono la columna F, punto y coma, y me dice, dígame el rango del primer criterio, o sea, la sucursal. Ese lo tengo en la columna C. Ahí están todas las sucursales en la tabla original donde está la información. Selecciono ese rango y con punto y coma me pide el siguiente dato, que es cuál es ese criterio. O sea, cuál es ese criterio de sucursal que yo quiero promediar. En este caso, Alameda. Selecciono Alameda con un clic y nuevamente doy punto y coma y me pide el rango del segundo criterio. Mire que aquí todavía no he escogido el segundo criterio, que es ciudad. Entonces el rango será en la tabla original, en la tabla donde están los datos, todas las ciudades que allí estén. Selecciono el rango con un clic sobre la columna y con punto y coma me dice que le dé el criterio de la ciudad y pues allí está la ciudad de Bogotá. Tomo la ciudad de Bogotá y como ya no tengo ni más criterios, pues hasta el criterio 2 llegaría. Reitero, si hay más criterios, pues seguiría colocando más criterios y él va a hacer los criterios que yo necesite. Por ahora solamente esos dos criterios y doy Enter. Y aquí tengo el promedio de ese criterio. Puedo arrastrar la fórmula o puedo dar doble clic sobre el puntico y arrastro, copio la fórmula y pues aquí si quisiera pues haría una autosuma, aunque vuelvo y reitero es un promedio, no necesitaría una autosuma, pero supongamos que la necesitemos y entonces ahí sería la sumatoria total de promedio. En contar exactamente igual me va a pedir rangos y criterios, los n criterios que tengan, pero para eso tendría que colocar contar si conjunto. Con escribir contar, allí ya me despliega este cuadrito y ubico si conjunto, doy doble clic sobre si conjunto y lo primero que me pide aquí es el rango del primer criterio. ¿Cuál es el primer criterio? La sucursal. Miren, es exactamente lo mismo que he hecho para los otros dos casos. Siempre después de esto doy punto y coma y me pedirá mi primer criterio, que es Alameda. Y luego punto y coma y me pedirá el rango de mi segundo criterio, que en este caso serán las ciudades que vuelvo y selecciono toda la columna D, doy punto y coma y me queda el rango, perdón, me pide el criterio 2, que en este caso sería la ciudad de Bogotá. Como no tengo más criterios, pues no puedo continuar. Si tuviera más, continuaría y me haría los que yo quiera, pero en este caso son dos, doy Enter. Me dice que en la sucursal Alameda en Bogotá figuran 4 empleados, o sea, hay 4 pagos realizados en Bogotá Alameda. Ya teniendo el resultado, pues puedo copiar, pegar, bueno, hacer ese copiado y ese pegado de muchas formas, pero la más práctica que hemos venido enseñando en nuestros cursos es ir al puntico del recuadrito, al puntico verde, y aquí cuando el cursor nos cambie a esta flechita oscura negra, allí, ubicados allí, damos doble clic y él automáticamente copia hasta el final de la tabla. Y luego con una autosuma, Enter, pues nos damos cuenta que son 67 empleados. Y como ya lo verificamos, aquí son un total de 67 registros. Cada registro corresponde a un empleado, lo que quiere decir que son 67 pagos a 67 empleados que están distribuidos en esta cantidad
en cada una de las sucursales y o ciudades que tiene esta empresa. Esperamos que con esto, haciendo las prácticas, logres volverte un experto en esta función contar sí conjunto, sumar sí conjunto y promedio sí conjunto. Ya teniendo el resultado, pues puedo copiar, pegar, bueno, hacer ese copiado y ese pegado de muchas formas, pero la más práctica que hemos venido enseñando en nuestros cursos es ir al puntico del recuadrito, al puntico verde, y aquí cuando el cursor nos cambie a esta flechita oscura negra, allí, ubicados allí, damos doble clic y él automáticamente copia hasta el final de la tabla. Y luego con una autosuma, enter, pues nos damos cuenta que son 67 empleados. Y como ya lo verificamos, aquí son un total de 67 registros. Cada registro corresponde a un empleado, lo que quiere decir que son 67 pagos a 67 empleados que están distribuidos en esta cantidad en cada una de las sucursales y o ciudades que tiene esta empresa. Esperamos que con esto, haciendo las prácticas, logres volverte un experto en esta función contar sí conjunto, sumar sí conjunto y promedio sí conjunto. Y si estás interesado en los cursos de Excel, comunícate con la Fundación Llama al 323-373-1395 o síguenos en esta página, suscríbete para que te lleguen todos nuestros videos de nuestras clases de Excel.